Hola, mi nombre es Soledad Ian Fuentes Quisbert. Soy estudiante de la carrera de Derecho en segundo semestre en la Universidad Privada Frans Tamayo. El tema que hoy voy a hablar y dar a conocer es sobre el derecho constitucional y sobre todo el poder constituyente. Los temas que daré a conocer son el poder constituido, así también como sus límites y sus elementos. ¿Cómo nace el poder constituyente y la constitución política? La voluntad política, el poder constituido, el acto constituyente y finalmente el poder constituyente en Bolivia. Iniciemos con el punto número 1, que es el derecho constitucional. Esta es la rama del derecho público, la cual se encarga de analizar y controlar la ley fundamental de un Estado, que es la Constitución. Pasemos al punto número 2, el poder constituyente, o mejor dicho, el poder de la soberanía. Según Emmanuel Sieyes, es la potestad que posee un pueblo de construir un Estado y crear una organización política. Además, en su obra llamada ¿Qué es el tercer Estado?, nos habla más que todo de la necesidad de tener una constitución. Según Messineo lo define como aquella facultad de acción que deriva del derecho originario de la colectividad para proveer una organización política y jurídica. Según Antonio Rivera, dice que es la capacidad y el poder de la población constituida en una ciudadanía. Sin embargo, para Carl Schmitt, es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar un conjunto de existencias políticas. Sus características son originaria, extraordinaria, suprema y directa. Originaria, porque da un ordenamiento jurídico. Extraordinaria, porque son ordinarios y permanentes solo cuando es necesario. Suprema, porque es superior a toda manifestación de autoridad. Y directa, porque su ejercicio requiere de una intervención directa a la sociedad. Asimismo, estas son de naturaleza jurídica que derivan del derecho natural. Su clasificación son originarios y derivados. El originario, también llamado fundacional, su objetivo es crear una constitución, y el derivado, también llamado, es el constituyente reformador. Su característica fundamental es actuar después de la creación del poder constituido. Pasamos al tercer punto, los elementos del poder constituyente originario, que son 3: la voluntad política, el poder y la decisión del pueblo. La efectividad hace referencia a la capacidad de regular y la legitimidad de poder, que es la fundación de un consentimiento social, lo cual tiene una triple función. La legitimidad de origen, por cual tienen los ciudadanos. La legitimidad de ejercicio, que es el obrar del ejercicio y de los ciudadanos y se basa en los derechos humanos de él. La legitimidad de obrar son las condicionantes de obrar mediante el ejercicio de la soberanía. Pasamos al punto número 4, que son los límites del poder constituyente originario. Es fundacional y no se reconocen los límites jurídicos. Según Emmanuel Sieyes, se sustenta en la idea de origen y de poder de la nación. Pero Quintana nos dice que el poder es limitado y dentro de ello existen dos, que son los extrajurídicos y los jurídicos. Dentro de los extrajurídicos están los ideológicos, que son axiológicos y son denominados como creencias o valores supremos. Y los estructurales, que es el sistema social de producción. Dentro de los jurídicos está la constitución política. Pasamos al punto número 5, los límites de poder constituyente derivado. Hace referencia al ejercicio, que este está limitado a los poderes extrajurídicos, lo cual se divide en dos: en los límites autónomos y los límites heterónomos. Dentro de los límites, lo primero están los límites procesales, que es el trámite del procedimiento. Esta tiene una subdivisión:
de los procedimientos formales. Hace referencia a los trámites que deben seguir el poder constituyente. Y los temporales, que son los plazos previstos en la Constitución. Y los sustanciales, que es el contenido de la reforma. Pasamos a los límites heterónomos. Derivan de las normas jurídicas ajenas a la Constitución. Los emergentes de pasos federales. Conducen a la limitación de poder y establecen la reforma de la Constitución. Los emergentes de tratados internacionales hace referencia y presentan los procesos de integración social. Pasamos al punto número 6, que es el titular del poder constituyente. Hacemos referencia al titular directamente del pueblo, con base de legitimidad. Según Manossi, estos se dividen en 3. Las teorías del sujeto unipersonal es cuando hacemos referencia a la titularidad del pueblo o comunidad. La titularidad es personalizada y se reconoce como Dios de todo sujeto poder. Pertenece a las teorías de etapa teocrática, del poder supremo o del rey monarca. Las teorías del sujeto colectivo es la titularidad y se personaliza en la pluralidad. La etapa estamental de 1789, que hace referencia a los sociócratas, y la intermedia de 1791. La democrática en 1793. Pasamos al sujeto de titulares, que es la titularidad compartida. Pasamos al número 7. ¿Cómo nace el poder constituyente y la Constitución? Los poderes emergen de la voluntad suprema. La Constitución, los parámetros de validez. Según Sieyes, esta nace de una nación, la cual es el cuerpo de asociados que vive bajo una ley común y son representados por la misma autoridad. Por ello, la nación surge del poder constituyente y representaciones políticas como resultado de una constitución. Pasamos al punto número 8, la voluntad política, el poder y la decisión del pueblo. Según Carl Schmitt, afirma que el poder es la voluntad política, es la autoridad competente de adoptar la realidad de la Constitución. Además señala que la voluntad política del pueblo es inmediata y anterior y superior a los procedimientos de legislación constitucional. Pero Jacques Rousseau nos habla y afirma que es la suma de intereses que tiene un pueblo en común, interpretándola de manera que es la voluntad general del Estado y debería ser regido por la voluntad política general del pueblo. Pasamos al punto número 9, que es la Constitución. Esta es una ley fundamental que todo Estado posee. Es un texto jurídico político en el cual están expresados los principios, valores y derechos. Según la concepción de Rivera, dice que es la voluntad suprema y extraordinaria, definiendo la personalidad y la creación de un Estado, dotando de un orden social, económico, jurídico y político. Todo esto está expresado en una Constitución. Según Hans Kelsen, dice que la Constitución es el fundamento de todo el derecho restante. Es un documento solemne y un conjunto de normas jurídicas que solo deben ser codificadas mediante observaciones especiales. La concepción de Dermisaki es un código o norma fundamental de un país que se encuentra en ella la estructura jurídica política del país, la forma o sistema de gobierno, los derechos y deberes. Pasamos al número 10, que es el poder constituyente. Son los órganos estatales directamente por la Constitución, en la cual se encuentra el poder legislativo, el poder judicial, poder ejecutivo, poder electoral. Según Néstor Saues, define que es la facultad o actitud
aptitud para establecer una constitución como órgano que ejerce la facultad del poder y persona que regula la función, y la diferencia son cuando la constitución se haya sido dictada por el poder constituyente, desaparece y esta da lugar a los poderes constituidos. La diferencia son que el poder constituyente es creador a todo orden y el poder constituido da mando propio al poder constituyente. El poder constituyente es el jurídicamente ilimitado y el constituido está limitado. El constituyente es el poder de una sola función y el poder constituido es el poder plurinacional. Pasamos a la creación de un Estado. Es el proceso y desarrollo de una estructura de gobierno en la cual está el territorio, gobierno y población, con voluntad política y da la existencia a un Estado. Hablamos ahora del punto número 12, poder constituyente en Bolivia. Es un conjunto de hechos extraordinarios donde se manifiesta la voluntad. Requieren de algunos requisitos específicos, pero los más importantes es que exista un territorio y voluntad. Los requisitos son 3. 1. El territorio ocupado por seres humanos. 2. La voluntad política. 3. La creación de instituciones políticas jurídicas. Así concluyo que la Constitución es que ejerce el pueblo a través de las organizaciones y asambleas, en la cual rigen el gobierno del principio de la soberanía. Por tanto, el pueblo de Bolivia ejerce el poder de decidir. Más que todo, vamos a hablar del poder constituyente. El poder constituyente de Bolivia, en la primera etapa, hace referencia y define las bases de conformación para la Asamblea de los Diputados, requisitos electorales de reforma que podían haber sido jurada. En aquí hace referencia más que todo al nacimiento del Estado. Como segunda etapa, se habla más que todo de la reforma de 1880 y 1961, en la que se mantuvo el procedimiento. Fue discutida y aprobada por sesiones y les efectúa la discusión. En la tercera etapa, hace referencia a la causa de la crisis política, a la ley 1585, de la reforma de la Constitución y de los hechos jurídicos. Así concluyo diciendo que la Constitución es el poder de la soberanía de las organizaciones y asambleas, en la cual se rigen bajo el principio de la soberanía. En tanto, el pueblo boliviano ejerce el poder de reformar la Constitución del Estado. Como consecuencia es la competencia y la capacidad y la energía para construir el surgimiento de la Constitución. Termino diciendo que con esta frase inspiradora: haz todo lo que tengas miedo todos los días, de Eleanor Roosevelt. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.